Corrió por la acera empapada, el traje mojado, los ojos llenos de rabia. Huyendo de un escándalo que amenazaba con destruir su imperio, Mauricio del Valle entró en la primera cafetería que vio. Allí, entre tazas baratas y risas sinceras, se sintió a salvo, por unos instantes. Hasta que sus ojos se cruzaron con los de ella. Una mesera de mirada herida, belleza sencilla, y un secreto que lo haría cuestionar toda su existencia. Ella sabía algo. Algo que nadie más sabía. Y ahora, él tendría que elegir entre proteger su nombre, o descubrir la verdad. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, escríbelo aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. La primera ráfaga de viento empujó el paraguas contra su rostro como una bofetada. Mauricio del Valle soltó una maldición entre dientes y siguió caminando, con los zapatos de cuero hundiéndose en los charcos de la acera irregular. La lluvia caía con más fuerza, como si la ciudad quisiera tragárselo entero, y tal vez si quisiera. Aquella mañana debía ser solo una más, entrevistas, flashes, sonrisas falsas y reuniones con accionistas. Pero bastó una sola pregunta. Una sola para que todo se viniera abajo. Señor del Valle, ¿podría explicarnos por qué el proyecto del conjunto Mirador fue suspendido por la alcaldía? La reportera había lanzado la frase con la firmeza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y él, acostumbrado a esquivar con encanto y respuestas preparadas, guardó silencio durante 3 segundos. Tiempo suficiente para que todos los celulares a su alrededor captaran el pánico en su mirada. Ahora, empapado, caminaba por las calles del centro histórico de Ciudad de México intentando escapar de las cámaras, de la indignación en las redes sociales y, más que nada, de su propio nombre. Mauricio del Valle. Un apellido que abría puertas, pero también enterraba cadáveres. Vio la cafetería por casualidad. Pequeña, con una fachada verde oscura y ventanas empañadas por el vapor. No había fila, ni música. Solo una luz cálida y amarilla que escapaba por la puerta entreabierta. Entró sin pensarlo. La campanilla sonó débilmente cuando la puerta se cerró tras él. El contraste fue inmediato. El calor. El aroma a café recién hecho. El silencio solo interrumpido por el tintinear de cucharas y el sonido lejano de un viejo radio tocando un bolero instrumental. Solo 3 mesas estaban ocupadas, una pareja de ancianos compartiendo un pan dulce, una mujer con auriculares tecleando en su laptop, y una joven detrás del mostrador, secando una taza con un paño blanco. Ella levantó la vista. Y él dejó de respirar por un instante. No por su belleza, aunque tenía rasgos llamativos, rostro delicado, el cabello recogido en un moño despreocupado, piel morena dorada. Sino por los ojos. Ojos que parecían conocerlo. Ojos que no se apartaron, no se intimidaron, no lo midieron por su ropa costosa ni por su presencia imponente. Ojos que lo atravesaron. Buenos días, dijo ella, con un leve acento en el tono, como si provocara sin provocar. Mauricio carraspeó, aún intentando recuperar el aliento. ¿Tienes alguna mesa más reservada? Ella señaló con el mentón hacia el fondo del local. No sonrió. No se apuró. Solo volvió a secar la taza como si su presencia allí fuera rutina. Él caminó hasta la última mesa, junto a una pared de ladrillos expuestos, y se sentó. Se quitó el saco empapado, lo dejó sobre la silla de al lado y aflojó el cuello de la camisa. El aroma del café era reconfortante. Pero su mente seguía zumbando con la pregunta de la reportera. ¿Por qué la alcaldía suspendió el proyecto? La respuesta, él lo sabía, estaba guardada en una caja fuerte de la oficina. Documentos alterados. Licencias compradas. Sobornos mal disimulados. Herencias de su padre, y de él mismo, por conveniencia. ¿Quiere café negro o con leche? Preguntó la mesera, ahora frente a él, con un bloc de notas y una ceja arqueada. Negro. Fuerte, respondió, sin poder apartar la mirada. Ella anotó sin prisa. Tostadas o pan dulce. Me da igual. Ella lo miró un segundo más, luego se dio la vuelta y regresó al mostrador.
Mauricio la siguió con la mirada. Había algo en su forma de caminar, pasos firmes, nada sumisos. Como si supiera que él necesitaba ese café más de lo que ella necesitaba la propina. Cuando volvió con la taza, la colocó sobre la mesa con cuidado. Él agradeció con un gesto. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella soltó. ¿Así que así es como el señor del valle escapa de la lluvia? Él abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo lo sabía? No se había presentado. Estaba sin escolta, sin chofer. El traje era de marca, sí, pero ya había estado en lugares donde no lo reconocieron. ¿Me conoces? Ella se encogió de hombros, como quien no tiene prisa por responder. Ciudad chica. Las noticias vuelan. Y hizo una pausa, mirando la mesa, su cara está en todos los periódicos hoy. Internet, televisión. Solo falta que salga en el desayuno. Él se pasó la mano por el cabello mojado. No sabía si debía reír o levantarse e irse. Pero algo lo retenía. La presencia de ella. Esa forma de no importarle su reputación, el escándalo, la fama. ¿Ha tenido días peores? Preguntó ella, ahora con una leve sonrisa de lado. Él suspiró. Varios. Entonces este también pasará. Ella iba a alejarse, pero él le sostuvo el brazo, con suavidad. ¿Cómo te llamas? Ella dudó. Como si el nombre fuera un secreto guardado en una caja antigua. Elena. ¿Solo Elena? Por ahora, sí. Él sonrió. Y por primera vez en semanas, la sonrisa fue sincera. En los días que siguieron, Mauricio regresó. Al principio diciéndose que era para mantenerse fuera del radar, luego con excusas más elaboradas. Pero en el fondo, era simple, quería verla de nuevo. Elena nunca hacía preguntas. Pero siempre sabía qué servir antes de que él lo pidiera. A veces se sentaba con él después del cierre. Hablaban de películas viejas, café, música en vinilo. Casi nunca del pasado. Casi nunca de él. Hasta la mañana en que ella colocó una foto sobre la mesa. Una imagen en blanco y negro, envejecida, con los bordes desgastados. En ella, un niño con traje claro, sosteniendo la mano de una mujer vestida con uniforme de sirvienta. Al fondo, una mansión demasiado familiar. Mauricio sintió el cuerpo helarse. ¿Dónde conseguiste esto? Elena solo lo miraba. ¿Esa mujer era tu madre? Preguntó él, sin apartar los ojos de la foto. Sí. Y ese niño, señaló la esquina inferior de la imagen, eras tú. Mauricio levantó la mirada, confundido. Eso es imposible. Ella ladeó la cabeza, como sopesando algo que aún no podía decir. ¿Imposible? ¿O simplemente, ignorado? En ese momento, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Alguien entró con prisa, pero Mauricio no miró. Su mundo se había reducido a esa mesa, esa foto, y esa mujer que parecía saber más sobre su vida que él mismo. Ella se levantó y recogió la taza vacía. Hay cosas que ni el dinero puede enterrar, dijo, antes de volver al mostrador. Mauricio se quedó sentado, mirando la imagen. Y por primera vez, no estaba seguro de quién era. Esa foto. El borde desgastado. El fondo familiar. Y aquel niño, más pequeño, casi escondido en la esquina, con la misma mirada que Mauricio veía todos los días en el espejo. Mismo traje. Mismo corte de cabello. El mismo vacío en el centro del pecho. Se quedó ahí, inmóvil, hasta que los demás clientes se fueron. Cuando levantó la vista, Elena ya había desaparecido en la parte trasera de la cafetería. Pensó en seguirla, exigir explicaciones, gritar que todo era una trampa. Pero algo lo detuvo. No era miedo. Era reconocimiento. A la mañana siguiente, volvió. El cielo seguía nublado, como si la ciudad se hubiera congelado desde el día anterior. Elena lo vio entrar, no dijo una palabra. Sirvió el café, colocó el pan dulce sobre la mesa y volvió al mostrador. Él odiaba el pan dulce.
pero se lo comió todo. ¿No vas a preguntar por la foto?, dijo ella de repente, sin mirarlo. ¿Querías que preguntara? Ella se encogió de hombros. Pensé que querría saber por qué apareces en una imagen tomada hace más de 20 años, con una mujer que, según tú, nunca trabajó en la casa de tu familia. Él respiró hondo. Mi padre tenía muchos empleados. La mayoría sin contrato. Tal vez fue una empleada más. Mi madre se encargaba de esas cosas, yo solo era un niño. ¿De verdad lo eras?, preguntó ella con una leve ironía. Porque en esa foto pareces demasiado grande como para olvidarlo. Él guardó silencio. ¿Qué quieres de mí, Elena? Ella dejó el trapo de cocina y se acercó a la mesa. Ya no había dulzura en sus ojos. Solo algo más denso. Más serio. Yo no quiero nada de ti, Mauricio. Solo pensé que ya era hora de que tú quisieras algo de verdad. Él no respondió. Pero volvió al día siguiente. Y al otro. Había algo en todo eso que era adictivo. El silencio entre ellos, las preguntas no formuladas, los recuerdos que parecían flotar en el aroma del café. A veces ella hablaba de su infancia, de cómo su madre, Dolores, desaparecía durante días cuando trabajaba para gente rica. De cómo creció en una casa pequeña al sur de la ciudad, llena de promesas rotas. Mauricio lo escuchaba todo, fingiendo desinterés. Pero guardaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas. ¿Sabes dónde está mi madre ahora?, le preguntó una vez, durante una de esas charlas. Muerta, respondió Elena, seca. Murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer de estómago. Murió con rabia hacia un hombre que nunca tuvo el valor de decir la verdad. Mauricio levantó la mirada. ¿Quién era ese hombre? Si no lo sabes, tal vez ya tengas la respuesta. La sangre se le heló. Al día siguiente, decidió actuar. Contrató a un detective privado. No quería que la duda lo consumiera más. Le dio el nombre de la mujer de la foto, el de Elena, el barrio donde ella decía haber crecido. Pidió urgencia y discreción. Mientras esperaba los resultados, siguió yendo a la cafetería. Un día, al fondo del mostrador, vio una estantería de madera llena de objetos antiguos, latas de galletas, una plancha de carbón, 2 radios rotos y un portarretratos con otra foto. Se acercó discretamente. Era el rostro de Dolores. Un poco mayor. Seria, con uniforme, un gafete en el pecho, Fundación del Valle, residencia oficial. Sintió que el suelo se desvanecía por un segundo. Esa fundación pertenecía a su padre. Era donde los empleados de la mansión pasaban por una evaluación antes de ser contratados. La historia de Elena comenzaba a tener demasiado sentido. Te dije que mi madre trabajó para tu familia, dijo Elena detrás de él. Mauricio se dio la vuelta con lentitud. ¿Trabajaba en la fundación? No. Solo pasó por ahí. Después la llevaron a la casa de campo. Él frunció el ceño. ¿Casa de campo? Una que estaba fuera de la ciudad. A donde nadie más iba. Donde el señor del Valle llevaba a las empleadas más discretas. El corazón de Mauricio se aceleró. Estás insinuando que mi padre. No insinúo. Te estoy diciendo lo que mi madre escribió en un diario. Que fue enviada allí. Que estuvo meses. Y que salió embarazada. Mauricio dio un paso atrás. Eso es una locura. Puede ser. Pero, ¿y si no lo es? Esa noche, no durmió. Revivió mentalmente todas las cenas familiares. Las conversaciones esquivas. La manera en que su madre evitaba cualquier mención a la casa de campo. Nunca había cuestionado nada. Solo heredado el legado. Como si fuera suyo por derecho. 2 días después, el detective llamó. Señor del Valle, encontré lo que pidió. Y Dolores Garza. Nacida en Tepotzotlán. Trabajó en la Fundación del Valle en 1994.
Luego desapareció de los registros durante unos 9 meses. Reapareció en una clínica de parto en Iztapalapa con una hija llamada Elena. Sin nombre del padre. Mauricio colgó sin decir nada. Volvió a la cafetería como un condenado. Elena estaba de espaldas, limpiando la cafetera. El viejo radio tocaba una melodía instrumental melancólica. Se sentó. Observó cada uno de sus movimientos. Cada pliegue del uniforme. Cada trazo del rostro. Por primera vez, no pudo separar a esa mujer de sí mismo. Cuando ella se dio la vuelta, preguntó: ¿por qué ahora? Ella dudó un segundo. Luego caminó hacia la mesa. Porque tienes que saberlo. Porque toda esa gente rica cree que puede enterrar los errores de los que vinieron antes. Pero hay secretos que no fueron hechos para permanecer enterrados. Él se pasó las manos por el rostro. Estaba agotado. Más que nunca. Ella sacó un sobre del bolsillo del delantal y lo colocó sobre la mesa. Esto es solo el comienzo. Mauricio miró el sobre. No lo abrió. ¿Quieres justicia? No. Quiero la verdad. Y se alejó. Él se quedó allí, solo, con el sobre entre las manos, el café enfriándose frente a él, y la sensación asfixiante de que, por primera vez, su historia estaba siendo reescrita sin su permiso. No abrió el sobre esa noche. Lo dejó sobre el escritorio, junto al celular, la botella de whisky y un dolor punzante que parecía atravesarle el pecho y resonar en las costillas. No era un dolor físico. Era algo más profundo, como una grieta que, durante años, permaneció oculta bajo la pintura impecable de su vida. Ahora se abría de par en par. A la mañana siguiente, despertó con el teléfono sonando. Señor del Valle, dijo la voz del detective, hay algo que tiene que ver con sus propios ojos. Una hora después, Mauricio estaba en el barrio de Coyoacán, frente a una casa baja, pintada de azul claro, con rejas blancas oxidadas y un árbol viejo inclinado hacia la terraza. El detective lo esperaba en la acera, sosteniendo una bolsa de papel madera. Esto estaba en el ático. La casa lleva años desocupada. La alquiló la madre de Elena poco antes de su muerte. Mauricio tomó la bolsa con cuidado. Dentro, una caja de lata roja, antigua, con óxido en los bordes, del tipo que se usaba para guardar galletas. El broche estaba gastado, pero aún funcionaba. Cuando la abrió, contuvo la respiración. Había cartas. Muchas. Algunas dobladas con esmero. Otras con los bordes rotos. Varias con el mismo remitente, César del Valle. El nombre de su padre. La caligrafía era inconfundible. Reconocía esas letras largas y angulosas. Las había visto muchas veces en las notas dejadas sobre su escritorio de niño. Mauricio, no olvides la cena. Mauricio, lee esto. Ahora leía: Dolores, necesito verte de nuevo. Y también, nadie puede saber lo que vivimos en esa casa. El corazón le latió con más fuerza. Son todas de su padre, dijo el detective. Un intercambio de cartas que, por lo que entendí, duró más de un año. Algunas tienen fechas posteriores al nacimiento de Elena. Mauricio tomó una de las cartas y leyó en silencio. No soporto saber que estás sola con un niño que también es mío. Pero mi familia, mi posición. No puedo destruirlo todo ahora. Perdóname por no ser el hombre que esperabas. La letra temblaba al final de la página. Esto no puede estar pasando, murmuró. El detective chasqueó los dedos con discreción. Señor del Valle, esto puede tener implicaciones legales. Testamento, herencia, incluso reconocimiento de paternidad. Necesito saber si desea que continúe. Mauricio no respondió. Solo cerró la caja y salió caminando, rápido. Regresó al auto como quien huye de un incendio. La caja sobre el regazo, los pensamientos hirviendo. Elena tenía razón todo el tiempo. Su madre no inventó nada. No quiso extorsionar. Solo guardó lo único que le quedaba, la memoria de un amor prohibido, y de una hija no reconocida.
En lugar de volver a casa, condujo directamente a la cafetería. Elena estaba sola, organizando las estanterías. Al verlo entrar, frunció el ceño. Él dejó la caja sobre el mostrador con fuerza. Era verdad. Ella no respondió. Solo lo miró con una serenidad que lo desarmaba. Lo sabías. Lo sabías desde el principio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me habrías creído. Porque necesitabas descubrirlo por ti mismo. Él abrió la caja frente a ella. Le mostró las cartas. Ella no las tocó. Mi madre hablaba de él con rabia, pero también con ternura, dijo. Decía que él tenía miedo. Que era prisionero de su familia. Pero que, en el fondo, era un hombre decente. No lo era. Fue un cobarde. Quizás los dos lo fueron, murmuró ella. Mauricio se pasó la mano por el rostro, sintiendo la barba crecida. Esto lo cambia todo. ¿Lo cambia? Él la miró fijamente. ¿Eres mi hermana? La pregunta quedó suspendida en el aire como un golpe aún no dado. Elena no apartó la mirada. Mi madre decía que no estaba segura. Que en esa época había alguien más, un obrero de la construcción de la casa. Alguien con quien intentaba olvidar a César. Mauricio sintió una punzada de alivio, y una ola de culpa justo después. ¿Estás segura de eso? Estoy segura de lo que ella escribió. Nada más. Podemos hacer una prueba, Elena. Yo puedo. ¿Puedes qué? Lo interrumpió ella. Probar que no soy tu hermana y entonces, volver a mirarme como antes. Él guardó silencio. Ella dio un paso atrás. No quiero que me veas como una amenaza, ni como una pieza de tu pasado. Quiero que entiendas por qué te dejé encontrar esa caja. Porque no fui a la prensa. Pude haber destruido tu nombre, Mauricio. ¿Por qué no lo hiciste? Ella respiró hondo. Porque necesitaba ver quién eras sin las cámaras, sin el apellido protegiéndote. Necesitaba saber si había algo real en ti. ¿Y lo encontraste? Aún no lo decido. Él tragó saliva. ¿Qué quieres de mí ahora? Ella lo miró con firmeza. Nada. Nada. No quiero dinero, no quiero apellido, no quiero herencia. Solo quiero entender, por qué tanta gente prefiere vivir en la mentira. Porque tu padre mintió. Porque tu madre fingió no saber. Y porque tú te niegas a sentir. La frase cortó como una navaja. No me niego. Te escondes. Ella se quitó el delantal, lo colgó en un gancho y tomó su abrigo. Hoy no hay servicio. Cerramos a las 2 los lunes. Olvidé avisarte. Mauricio la siguió hasta la puerta. Elena. Ella se detuvo. ¿Vas a desaparecer? He estado desaparecida toda mi vida, Mauricio. Solo que recién ahora estás empezando a verme. Salió sin mirar atrás. Él se quedó parado, solo en la cafetería silenciosa, rodeado por el aroma del café ya frío. La caja de lata seguía abierta sobre el mostrador, como una tumba recién removida. Y entre las cartas, había un sobre más pequeño, con el nombre, para Elena, cuando sea grande, escrito con la misma letra. Mauricio tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja doblada en 4. Un mensaje simple, escrito con más calma que los anteriores. Hija mía, si algún día lees esto, es porque tu padre fue demasiado cobarde para decirlo en voz alta. Pero te amé. Incluso a la distancia. Incluso en el silencio. Perdóname. No supo cuánto tiempo se quedó ahí, con los ojos fijos en esa frase. Pero cuando miró por la ventana, la lluvia había vuelto a caer. Y con ella, la sensación de que eso, era solo el comienzo. La lluvia no cesó durante 3 días. Mauricio permaneció en casa, encerrado, con las cartas esparcidas sobre la mesa del comedor. Las luces apagadas, el celular desconectado y el silencio absoluto lo protegían de todo, incluso de sí mismo.
Leía y releía cada línea como si buscara allí la última prueba de que su padre, en efecto, había tenido un corazón. Un resquicio de honor. Pero cada palabra solo abría más la herida, había sido criado sobre una mentira. En una de las cartas, fechada en marzo de 1996, César del Valle mencionaba algo que Mauricio jamás había oído. Hablé con mi abogado. El Nuevo Testamento está listo. Aún no he tenido el valor de firmarlo, pero dejé todo preparado. Si algo me pasa, está guardado en la carpeta azul dentro de la caja fuerte. Solo pido que no dejen que Elena crezca como un error que necesita ser olvidado. La carpeta azul de la caja fuerte. Mauricio se levantó de un salto. Subió al antiguo despacho de su padre, una habitación que evitaba desde que asumió los negocios de la familia. La llave de la caja fuerte seguía en el cajón oculto del escritorio. Cuando giró el tambor y oyó el chasquido seco, un escalofrío le recorrió la espalda. Allí estaba. La carpeta azul. Tragó saliva al abrirla. Dentro, documentos personales, recibos de obras antiguas, fotos de su infancia, y, al final, un testamento firmado, fechado en mayo de 1996. No era el testamento presentado en el registro tras la muerte de César. Era otro. Más reciente. En él, había una cláusula que lo cambiaba todo. Reconozco, por voluntad propia, a la joven Elena Garza como heredera de parte de mi patrimonio. En caso de mi muerte, que sea notificada y tenga derecho al 50% de los activos no empresariales. La firma. El sello. El número de registro. Todo era auténtico. Mauricio sintió un nudo en el estómago. Ese documento jamás fue entregado. Alguien, dentro de su propia familia, lo había ocultado. Manipulado. Alguien decidió borrar a Elena de la historia. Esa misma tarde, fue al despacho del abogado de la familia. Un hombre de cabello gris, voz cansada y ojos que parecían esconder más de lo que decían. Este documento, usted ya lo había visto antes. El abogado examinó cada línea con el rostro tenso. Yo, no. Al menos, no lo recuerdo. El testamento oficial fue entregado por su madre justo después del fallecimiento. Si existía, nunca llegó a mis manos. Fue firmado 2 años después del primero. Y aún así nunca fue registrado. Porque lo escondieron. El abogado dejó los papeles con cuidado sobre el escritorio. Señor del Valle, si esto sale a la luz, puede desencadenar una disputa legal compleja. Llamará la atención de la prensa. Pondrá el nombre de su familia en una posición delicada. Mauricio lo miró con firmeza. ¿Usted cree que a esta altura me importa la reputación? El abogado no dijo nada. Mauricio tomó los documentos y se fue sin despedirse. De camino a casa, detuvo el auto frente a la cafetería. No entró. Solo se quedó allí, observando por la ventana. Elena servía café a una pareja. Luego limpiaba una mesa. Y por un instante, sonrió. Una sonrisa breve, casi involuntaria, que iluminó su rostro más que cualquier carta jamás lo había hecho. Pero en cuanto lo vio allí parado, la sonrisa se desvaneció. Minutos después, ella misma salió por la puerta. ¿Ahora vas a seguirme también? Él bajó del auto despacio, con la carpeta azul en las manos. Encontré el testamento. Ella arqueó las cejas. ¿Testamento? El verdadero. El que mi padre nunca entregó. O el que nunca permitieron que se entregara. Ella cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Ahora tienes derecho a la mitad de su herencia personal. Casas, autos, arte, terrenos fuera del grupo empresarial. ¿Y crees que eso es lo que quiero? No. Pero es lo que él quiso dejarte. Quiso reconocerte, aunque en silencio. No me interesa lo que quiso al final, dijo ella, dura. Tuvo toda una vida para decirlo en voz alta. Tuvo la oportunidad de mirarme a los ojos y decir, hija. Mauricio bajó la mirada. No estoy aquí para defenderlo. Estoy aquí porque esto, lo cambia todo. Y tenías que saberlo.
Elena miró la calle mojada. Luego lo miró a él. ¿Se lo contaste a tu madre? Aún no. Pero lo haré. Ella lo sabía, ¿verdad? Él no respondió. Claro que lo sabía, murmuró Elena. Las mujeres siempre saben. Mauricio le entregó la carpeta. Quédate con esto. Es tuyo por derecho. Ella dudó, pero la tomó. ¿Y si voy a la justicia? Preguntó, con la mirada firme. ¿Vas a demandarme? ¿Vas a pelear por la mitad de una fortuna que te hicieron creer que era solo tuya? No. No. Porque nunca fue solo mía. Y quizá, tampoco fui hijo único. Elena lo miró. Un instante demasiado largo. Luego se dio vuelta, sin decir nada más, y volvió a entrar en la cafetería. Esa noche, Mauricio fue a la mansión de su madre. Entró por la puerta lateral, como hacía de adolescente cuando regresaba tarde de las fiestas. La encontró sentada en la biblioteca, con una copa de vino en la mano y un periódico abierto sobre el regazo. Necesito hablar contigo. Ella lo miró por encima de las gafas. ¿Sobre el escándalo de la constructora o sobre el secreto que tu padre se llevó a la tumba? Mauricio se estremeció. ¿Tú lo sabías? Lo supe. Desde el principio. Desde la primera carta. Desde que vi a esa mujer entrar en la casa de campo con el vientre creciendo cada mes. ¿Y por qué no dijiste nada? Ella bebió un sorbo de vino. Porque era mi esposo. Y tú, mi hijo. Y porque las mujeres ricas aprenden a enterrar humillaciones como quien entierra joyas que ya no quiere usar. Era una niña, mamá. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y rencor. Y yo sabía que él jamás tendría el valor de reconocerla. Así que hice lo que hacen todas las esposas, dejé que el tiempo se encargara. Mauricio se quedó en silencio. ¿Tú escondiste el testamento? Ella no respondió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Él quiso dejarle algo. Sabía lo que había hecho. ¿Y creíste que eso bastaba? Él la miró con desprecio. Destruiste una parte de él, y de mí. Protegí lo que quedaba de nuestra familia. Mauricio se puso de pie. Protegiste el nombre. No la verdad. Salió sin mirar atrás. Afuera, el cielo empezaba a despejarse. Y, a lo lejos, las luces de la cafetería seguían encendidas. La lluvia volvió sin previo aviso. Fuerte, implacable, cayendo sobre la Ciudad de México como si quisiera borrar los rastros de los secretos expuestos. Mauricio estacionó frente a la cafetería, pero no salió de inmediato. Observó a través del parabrisas empañado el movimiento dentro. Elena apagaba las luces, recogía las últimas tazas, cerraba la caja registradora. Sola, como siempre. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y entonces bajó del auto. Entró al salón vacío sin esperar invitación. La campanilla de la puerta tintineó suavemente, el sonido ahogado por la tormenta allá afuera. Elena alzó la mirada, pero no parecía sorprendida. Solo giró la llave de la caja de cambio y se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Si vienes a devolver el testamento, ya lo guardé en mi cajón de desastres, dijo. No vine a hablar de dinero, respondió él, acercándose con pasos lentos. Vine a hablar de nosotros. Ella rió, pero la risa se desvaneció rápido. ¿Nosotros, Mauricio? ¿Después de todo esto? Él se pasó la mano por el cabello mojado. Parecía un niño frente a algo que no sabía nombrar. Tú me obligas a sentir. Y no sé cómo lidiar con eso. No tienes que lidiar, solo tienes que ser honesto. Por primera vez en mi vida, quiero serlo. Pero es confuso. Es incorrecto. ¿Por qué sería incorrecto? Porque quizás, la voz se le quebró, quizás seas mi hermana. Elena dio un paso hacia él. Los ojos le ardían. Quizás. Pero también quizás no. Ya no soporto ese, quizás, Elena. Ella miró la lluvia afuera, como si buscara allí una respuesta. Ni yo.
El silencio entre ellos se volvió denso, como si el aire dejara de circular. Pero, dijo ella, en voz baja, mi madre dejó más que cartas. Dejó una última confesión. Una que guardé para mí. Y que solo ahora tengo el valor de compartir. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué? Elena salió de detrás del mostrador. Tomó el bolso colgado en la pared y, de dentro, sacó un sobre amarillento, con marcas de dedos y del tiempo. Se lo entregó. Lee. Mauricio lo abrió con manos temblorosas. La letra era distinta a la de César. Más pequeña. Femenina. Familiar. Era de Dolores. Elena, si algún día esta verdad es importante para ti, debes saber que el hombre que te llevó en el vientre no es el mismo que te hizo existir. Tu padre no era César del Valle. Se llamaba Ramiro Hernández. Un albañil que me amó en silencio. Cometí un error. Y lo oculté. César nunca lo supo con certeza. Pero siempre tuvo miedo. Las líneas finales estaban borrosas, marcadas por manchas circulares, quizás de lágrimas. Eres fruto del amor. Aunque hayas nacido de la confusión. Mauricio sintió que las rodillas le fallaban. Se sentó en la silla más cercana, el sobre aún entre las manos. Entonces, ¿no eres mi hermana? Elena solo asintió, con los ojos brillando. Él la miró durante segundos que parecieron siglos. Luego se levantó. Cruzó el salón lentamente. Y la besó. No fue un beso impulsivo, ni urgente. Fue un beso cargado de años no vividos. Un beso que preguntaba, ¿dónde estabas? Y respondía, aquí, esperando. Un beso de dos mundos que al fin se tocaban. Cuando se separaron, aún con la respiración entrecortada, Elena susurró. Eres el hombre más confuso que he conocido. Y tú, la única cosa que me ha tenido sentido. Ella rió levemente, apoyando la frente en la de él. Pero ahora viene la parte más difícil. Él dio un paso atrás. ¿Cuál parte? Saber qué hacer con todo esto. Con la herencia, con el testamento, con tu madre, con el país entero viendo cómo se derrumba tu nombre. Mauricio miró por la ventana. La lluvia no cesaba. Pero ya no le tenía miedo. Lo primero que quiero hacer es limpiar mi nombre. Dejar de mentir. Decir la verdad, aunque duela. Y después. ¿Después? Después quiero saber quién eres cuando no estás sirviendo café a extraños. Ella sonrió. Y yo quiero saber quién eres sin el escudo del apellido del Valle. Quizás seamos dos desconocidos intentando empezar de nuevo. O dos verdades que por fin se encontraron. Él tomó su mano y la apretó con firmeza. ¿Puedo hacer una cosa? Ella levantó las cejas. Depende qué cosa. Él la atrajo por la cintura y bailó, allí mismo, en medio de la cafetería, al ritmo de nada, o tal vez al ritmo de la lluvia. Pasos lentos, torpes. Cuerpos cercanos. Risas que escapaban de vez en cuando. Hasta que la campanilla de la puerta sonó. Ambos se giraron, como si los hubieran sorprendido. Una mujer entró, con una capa de lluvia gris, el rostro casi oculto por la capucha. Empapada, se acercó lentamente. Llevaba algo en las manos. Una bolsa. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Elena, acomodándose el cabello. La mujer se quitó la capucha. Mauricio dio un paso atrás. ¿Esperanza? Era la ama de llaves de la familia del Valle. La mujer que lo había ayudado a criarse. Que cuidaba la casa desde que él era niño. Pero, ¿qué hacía allí? Ella extendió la bolsa. Hay algo más que ustedes necesitan ver. Dentro, una segunda caja de lata. Y entonces, por primera vez, Elena palideció. La segunda caja era más pequeña, de un azul desvaído, con un cierre oxidado y una etiqueta arrancada por la mitad. Esperanza la colocó sobre el mostrador con el cuidado de quien carga un cementerio entre las manos. El silencio se apoderó de la cafetería como un campo minado. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Mauricio,
con una voz más baja de lo que pretendía. Esperanza dudó, con la mirada fija en Elena. «Era de tu madre», dijo al fin. «¿De Dolores?», preguntó Elena, ya con el rostro tenso. Esperanza asintió. «Cuando ella murió, fui al hospital a recoger sus cosas. Me dejó una carta. Me pidió que guardara esta caja, y que solo la entregara si algún día la verdad salía a la luz». Mauricio cruzó una mirada con Elena. Ambos sabían que, en ese momento, nada volvería a ser igual. Ella abrió la caja con lentitud, como si cada centímetro de la tapa contuviera un recuerdo. Dentro, había recortes de periódicos antiguos, notas, más cartas, y una cinta de casete. «Dios mío», murmuró Elena. Tomó uno de los recortes. Era un artículo amarillento, fechado en 1995. El titular decía: «Filántropo César del Valle dona terreno millonario para centro comunitario». Pero el contenido hablaba de otra cosa. Debajo de la nota principal, casi oculta, había una pequeña mención: «Obras en la zona sur suspendidas tras denuncias de desaparición de obreros». Elena se sentó, con las manos temblorosas. «El nombre de mi padre. Ramiro Hernández, él estaba en ese sitio de construcción». Mauricio tomó la cinta. No había un reproductor a la vista, pero prometió encontrar uno de inmediato. Entonces miró los otros papeles. Uno en particular llamó su atención. Era una nota escrita a mano, sin firma. «Si algo me pasa, busca el nombre CT. Rivera. Él sabe la verdad sobre lo que ocurrió en esa construcción. Y sobre quién ordenó silenciar todo». Elena se levantó de golpe. ¿Silenciar todo? ¿Qué significa eso? Esperanza dio un paso al frente. «No sé los detalles. Solo sé que el padre de ustedes dos, o el hombre que lo fue para cada uno a su manera, hizo más que ocultar a una hija. Encubrió algo mucho más grande». Mauricio miró a la ama de llaves. «¿Qué quieres decir con eso?». «Yo trabajaba en la casa de campo, ¿recuerdas? Una noche, llegó un coche negro con dos hombres. Traían una maleta. La vi por la rendija de la puerta. La maleta estaba manchada de sangre. Tu padre me ordenó salir. Nunca volvió a hablar del tema. Y poco después, Dolores desapareció por semanas». Elena se tambaleó hasta la silla más cercana. «¿Estás diciendo que mi madre vio algo? ¿Qué sabía?». Esperanza asintió con lentitud. «Y por eso la alejó. La envió a la casa de campo. No por amor, sino por miedo. Miedo a lo que ella pudiera contar. Y miedo a lo que pudiera guardar». Mauricio cerró los ojos con fuerza. La mente dando vueltas. Si todo esto es verdad, el nombre del valle no está solo manchado. Está enterrado junto con algo sucio. Esperanza metió las manos en los bolsillos y sacó una llave antigua. «Esto abre un armario viejo en el sótano de la casa de campo, donde llevaron a Dolores. Nunca pude abrirlo, pero escuchaba ruidos dentro. Y conversaciones en susurros por las noches. Vayan. Antes de que alguien intente borrar el resto de la historia». Mauricio tomó la llave como si le quemara la piel. A la mañana siguiente, partió solo. La casa de campo, abandonada desde hacía años, estaba rodeada de maleza alta y un silencio denso. La puerta principal aún funcionaba. El olor a humedad y madera podrida llenaba el aire. Caminó hasta el sótano, el mismo donde, según la ama de llaves, su madre se encerraba cuando su padre viajaba. Encontró el armario de metal. El candado se abrió con un clic seco. Dentro, una caja de herramientas, libros enmohecidos, y un sobre plástico que contenía fotos antiguas. Mauricio sacó las imágenes con manos temblorosas. Lo que vio le heló la sangre. Fotos del sitio de construcción del centro comunitario, tomadas de noche. En una, dos hombres arrastraban algo cubierto con una sábana. En otra, un cuerpo parcialmente enterrado bajo cemento fresco. Y en una más, el rostro de Ramiro. Joven,
asustado. Y detrás de él, César del Valle, con una carpeta en la mano. No era filantropía. Era encubrimiento. Mauricio sintió que el mundo se derrumbaba otra vez, en una capa aún más profunda. Volvió a la ciudad al atardecer, llevándolo todo, las fotos, los recortes, el nombre de CT. Rivera. En su cabeza, la certeza de que nada de lo que había vivido era lo que parecía. Esa misma noche, un perfil anónimo publicó en redes sociales dos de las fotos, la del cuerpo siendo arrastrado, y la de César en el sitio de construcción. El titular era directo. ¿Se construyó el imperio del Valle sobre sangre? En pocas horas, la noticia explotó. La prensa se agolpó en la puerta de la mansión. Los medios internacionales pedían declaraciones. Los inversionistas comenzaron a suspender contratos. Y Elena desapareció. Mauricio intentó llamarla. Envió mensajes. Fue a la cafetería. Nada. Al día siguiente, apareció un sobre en la puerta de su departamento. Dentro, solo una hoja de papel, con la letra firme de Elena. Algunas verdades liberan. Otras destruyen. Necesito descubrir si mi verdad puede vivir junto a la tuya. Y, pegado con cinta adhesiva a la nota, un trozo rasgado del acta de nacimiento de Elena. En el reverso, escrito a mano, la firma de César del Valle. Y al lado, una segunda firma. Inédita. Un nombre que Mauricio nunca había visto antes. Pero que lo cambiaría todo. El nombre al lado de la firma de César del Valle era corto, CT. Rivera. Era la segunda vez que aparecía entre los escombros de esa verdad. Primero, mencionado en la carta de la madre de Elena. Ahora, impreso como cofirmante en un acta de nacimiento. Mauricio pasó horas intentando unir las piezas. Rebuscó en archivos antiguos, registros civiles, bases de datos jurídicas. Hasta que el nombre completo apareció: Carlos Tomás Rivera, contador y antiguo apoderado de la Fundación del Valle, apartado en 1997 por problemas administrativos no especificados. Seguía vivo. Vivía en Oaxaca. Mauricio tomó la carretera ese mismo día. Encontró a Rivera en una casa modesta, rodeada de rosales y silencio. Un hombre pequeño, de ojos hundidos y pasos lentos. Al abrir la puerta, pareció reconocerlo de inmediato. Sabía que este día llegaría, murmuró. Eres igualito a tu padre. Espero ser distinto donde realmente importa, respondió Mauricio. Rivera lo invitó a pasar. Se sentaron en la mesa de la cocina. Café negro, silencio y heridas en el aire. Elena desapareció, dijo Mauricio. Antes de eso, dejó tu firma. Junto con la de mi padre. Rivera no se sorprendió. Solo asintió. Yo fui el hombre que registró a Elena como hija de César. Por orden suya. Pero no por voluntad propia. Vi todo. O casi todo. Y por eso me apartaron, me indemnizaron y me hicieron jurar silencio. Pero ni con el dinero pude dormir tranquilo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué registrarla como hija si no pensaba reconocerla? Porque, en el fondo, quería dejar un rastro. Algo que demostrara que, pese a todo, era su hija. Sabía que algún día la mentira sería descubierta. Y quiso dejar una grieta. Aunque fuera por la puerta trasera. Mauricio se pasó la mano por el rostro. ¿Y sobre lo que ocurrió en la obra? Rivera suspiró. Ramiro descubrió desvío de fondos. Iba a denunciar. Pero desapareció antes. Nunca se encontró el cuerpo. La denuncia nunca llegó. Y César se quedó con el silencio. Dolores lo sabía. Por eso la alejaron. Pero ella sí era peligrosa. Tenía pruebas. Fotos. Cartas. Lo que has visto hasta ahora es solo parte de la verdad. Mauricio entrecerró los ojos. ¿Y qué falta? Rivera se levantó. Abrió un cajón. Sacó un sobre. Tu madre. Sabía más de lo que dejó ver.
Y ella, también firmó un acuerdo para callar. Dentro del sobre, una copia de un contrato firmado entre Elena del Valle, su madre, y la fundación, acordando el alejamiento de Dolores a cambio de un pago vitalicio, por servicios prestados y mantenimiento de confidencialidad absoluta sobre los asuntos internos de la residencia. Mauricio sintió que la sangre le hervía. Ella fue cómplice. Fue prisionera de su posición. Como todos. Pero sí, selló el silencio. De regreso, su cabeza daba vueltas. Su familia, construida sobre escándalos, silencios, miedo. Su padre, un hombre dividido entre el poder y la culpa. Su madre, una arquitecta de la negación. Y él, heredero de todo, menos de la verdad. Al llegar a la ciudad, fue directo a la mansión. Su madre lo esperaba en la terraza, como si ya lo supiera. Recibí la citación, dijo, antes de que él abriera la boca. Entonces sabes que todo está por salir a la luz. Ella sonrió, amarga. Todo se viene abajo, Mauricio. Y en el fondo, una parte de mí siente alivio. Estoy cansada de fingir. De pretender que todavía soy la matriarca de algo que nunca fue una familia. Tú mataste la memoria de papá con tus decisiones. Ella alzó el mentón. Él se mató por dentro mucho antes de morir. Él se acercó, con la mirada fija. Quiero organizar una cena. Aquí. Una última noche. Con los que quedamos. Tú, yo, Elena, si aparece, y Esperanza. Una cena de despedida. Su madre lo miró, sorprendida. ¿Despedida de qué? De todo esto. 2 días después, la mesa estaba servida. Velas encendidas. Loza de porcelana. Cubiertos antiguos. El aroma de comida casera llenando los pasillos de la mansión por primera vez en años. Esperanza ayudaba en la cocina. La señora del Valle vestía como en sus tiempos de anfitriona, collar de perlas, vestido negro, labial impecable. Pero en los ojos, solo melancolía. Faltaba Elena. Mauricio ya comenzaba a perder la esperanza, cuando el portón se abrió. Ella apareció en la entrada como salida de un sueño, cabello suelto, un vestido azul marino sencillo, y en los ojos, una calma que dolía. Él fue hacia ella. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé. Pero me invitaste. Y miró la casa, quizás necesito despedirme de algunas cosas. Se sentaron a la mesa. Se sirvieron los platos. Se llenaron las copas. Y por un momento fugaz, parecían una familia. Hasta que Mauricio se levantó. Antes de comer, necesito decir algo. Todos lo miraron. Voy a renunciar a la presidencia de la empresa. Y entregaré a la prensa todos los documentos que prueban lo que realmente ocurrió. Lo que hizo mi padre. Lo que ustedes ocultaron. Lo que encubrió la fundación. Voy a donar la mitad de los activos de la fortuna personal a un fondo para víctimas de injusticia social. Y el resto, a Elena. Su madre dejó el tenedor con delicadeza. ¿Estás redimiéndote? Estoy rompiendo el ciclo. Esperanza sonrió, con los ojos húmedos. Elena contuvo las lágrimas. Y después de eso, continuó Mauricio, voy a desaparecer un tiempo. Quizás necesito aprender a ser alguien sin este apellido. Su madre alzó la copa. Brindo por la ruina. Y por la redención. Pero antes de brindar, sonó el timbre. La portería entregó un sobre. Sin remitente. Mauricio lo abrió. Dentro, solo una hoja. Una fotografía. Dolores, aún viva, tomada hace un mes. El mundo se detuvo. Elena miró a Mauricio, incrédula. Eso, no es posible. La madre de Mauricio se llevó la mano a la boca. Esperanza dio un paso atrás. En el reverso de la foto, una frase escrita a mano. No todo lo que fue enterrado, está muerto. La imagen de Dolores viva, con la mirada cansada y el rostro marcado por el tiempo, paralizó a todos en esa sala. Durante minutos, nadie habló.
Solo el leve sonido de los cubiertos dejándose sobre los platos, la respiración agitada de Elena, y ese silencio denso que precede la caída de todo lo que parecía cierto. ¿Esto es real?, susurró Elena, sin poder apartar los ojos de la foto. Mauricio examinó la imagen una vez más. El encuadre era simple, pero algo en la expresión de la mujer retratada le golpeaba el pecho como un puño. Era ella. Más envejecida, sí, pero viva. Y más que eso, en algún lugar, esperando ser encontrada. Al otro lado de la mesa, la madre de Mauricio se mantenía inmóvil, la mirada perdida, como si toda la fachada cuidadosamente construida a lo largo de décadas se estuviera desmoronando. «¿Tú lo sabías?», dijo Mauricio. No era una pregunta. Elena del Valle alzó la mirada, despacio. Y entonces, finalmente, admitió. «Creí que estaba muerta. Eso fue lo que me dijeron. Lo que quise creer». «¿Quién mintió?», preguntó Elena, con voz cortante. La anciana respiró hondo. «Tu padre mandó internarla en una clínica fuera de la ciudad. Dijo que estaba inestable, emocionalmente desequilibrada. Yo nunca fui. Solo recibía informes, reportes médicos. Después, los papeles de su muerte. Pero nunca murió», completó Mauricio. «No», susurró Esperanza. «Y alguien la mantuvo oculta todos estos años». Mauricio ya tenía el teléfono en la mano. Llamó a Rivera. Le explicó sobre la foto. Pidió ayuda. En menos de 2 horas, recibió una ubicación aproximada, un centro de rehabilitación en Cuernavaca, nombre falso, identidad protegida, paciente bajo tutela de una fundación oscura, ligada a la antigua red de César del Valle. A la mañana siguiente, Mauricio y Elena tomaron la carretera. El lugar era aislado, rodeado de árboles y un muro de piedra cubierto de musgo. En recepción, al ver los nombres, la recepcionista dudó. Luego, llamó a la directora, una mujer de rasgos duros y cabello blanco recogido en un moño. ¿Son familia de Dolores Garza?, preguntó. Elena solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer los guió hasta un patio interior, donde algunas ancianas caminaban en silencio. Sentada bajo una pérgola, con un chal azul sobre los hombros, estaba ella. Dolores. Envejecida, sí. Pero viva. Presente. Mirando al vacío, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Elena se acercó despacio. «¿Mamá?». La mujer alzó la vista. Por un instante, nada cambió. Luego, un leve temblor en el labio inferior. Las manos vacilaron. Y una lágrima gruesa resbaló por su mejilla. «Elena, mi niña». El abrazo que siguió fue largo, tembloroso, como si el tiempo hubiera sido borrado. Mauricio permaneció de pie, unos pasos atrás, respetando ese reencuentro que no le pertenecía, pero que, de alguna forma, también era suyo. Dolores lo miró. «Tiene sus ojos», murmuró. «Pero eres distinto. Más limpio». Sintió algo romperse por dentro. «Perdóname», fue lo único que logró decir. Los días siguientes fueron una sucesión de nuevos comienzos. Mauricio entregó a la prensa todo el dossier, el testamento oculto, los registros del centro, las fotos de la obra, las denuncias de desapariciones, los contratos de silencio. Los titulares estallaron. La familia del Valle pasó de ser símbolo de poder, a símbolo de decadencia, revelación y redención. La fortuna fue bloqueada, parte entregada a investigaciones, otra a la fundación que Mauricio creó en nombre de Ramiro Hernández, el hombre olvidado durante tantos años. Elena rechazó la mitad de la herencia. Se quedó solo con la cafetería, ahora restaurada y rebautizada como Casa Dolores. Allí, servía café, pasteles, historias, para quien quisiera escuchar. Mauricio desapareció durante varios meses. Viajó sin rumbo fijo, sin escoltas, sin su apellido como escudo. Necesitaba aprender quién era, no por lo que había heredado, sino por lo que eligiera construir. Cuando regresó, meses después, la lluvia había cesado. Llegó a la cafetería con el corazón palpitando.
Elena estaba en el mostrador, sonriendo a una clienta. El aroma a café y pan dulce lo envolvió como un viejo abrazo. Ella lo vio. El mundo se detuvo por un segundo. Él se acercó. ¿Puedo pedir un café? ¿Negro? ¿Fuerte? Como siempre. Ella lo sirvió, con calma. Los ojos fijos en los suyos. ¿Y tú? ¿Descubriste quién eres? Todavía estoy descubriéndolo. Pero ya sé dónde quiero estar. Ella sonrió, suave. ¿Detrás del mostrador? A tu lado. Elena colocó la taza con cuidado. La lluvia paró. Sí. Y creo que nosotros también. Afuera, el cielo se abría en tonos dorados. Al fondo de la cafetería, sentada en una mecedora, Dolores los observaba, con una leve sonrisa y los ojos serenos. Por primera vez en décadas, nadie necesitaba ocultar nada más. Y la verdad, aunque herida, finalmente encontró un lugar para respirar.